Mi nombre es Sergio Calderón y soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Me encuentro matriculado en el programa de las artes visuales y actualmente estoy cursando mi cuarto semestre de la carrera. Esta es la tarea final del curso de Imágenes, Artes y Humanidades y este es el trabajo final en el cual tenemos que grabar un video en el que tenemos que analizar las diferentes obras que habían entre el siglo XIV al siglo XVI y ver cuáles eran sus diferentes usos tanto en Europa como en América. Para dar continuidad con el tema, vamos a estar respondiendo dos preguntas que estaban en la rúbrica de actividades, en las cuales teníamos que responder en el foro colaborativo, las cuales eran cuáles eran los temas principales en el Renacimiento y cuáles fueron los temas principales en las sociedades américas prehispánicas. Parte del Renacimiento europeo floreció aproximadamente entre el siglo XIV al siglo XVI, principalmente en Italia. Esta fue una época en la que estuvo marcada por diversos temas, entre los cuales podemos encontrar el humanismo, la religión, podemos también encontrar la mitología, los paisajes, la proporción y la perspectiva. Fue una época bastante marcada por el humanismo, como ya les estuve mencionando, donde los artistas se centraban principalmente en el ser humano y en la anatomía humana. De esto podemos encontrar varias obras que fueron representadas por artistas o retratos bastante detallados del ser humano. En cuanto a la mitología, podemos ver que los artistas de ese tiempo también se centraron en reinterpretar las mitologías griegas y romanas, en las cuales podemos encontrar la obra de Venus, a Hércules y a Apolo. Por otro lado, en las sociedades prehispánicas de América, podemos ver que durante esta época también, entre el siglo XIV al siglo XVI, el arte estuvo abarcado por diferentes temas, entre los cuales podemos encontrar la abstracción y el simbolismo, lo cual era muy importante para esta sociedad. Podemos encontrar temas como la vida después de la muerte, ya que ellos se preguntaban qué había más allá después de la muerte e incluso lograron y llegaron a idolatrar a esta entidad. También podemos encontrar temas como la naturaleza y los animales, el estatus y el poder que había en ese entonces, y también podemos encontrar un tema muy importante, el cual fue la religión, que también era importante para estas sociedades. Siguiendo con las preguntas que podemos encontrar en la guía de actividades, la primera dice así: ¿las producciones artísticas hechas en Europa y América cumplían con el mismo objetivo? Después de haber leído las unidades y haber buscado en otras páginas alternas, podemos llegar a la conclusión de que sí, tanto en América como en Europa, durante el siglo del Renacimiento, que fue el siglo XIV al siglo XVI, podemos ver que varias de estas obras cumplían con el mismo objetivo, lo cual era expresar su identidad cultural, tanto las sociedades prehispánicas como el Renacimiento allá en Europa. También buscaban mostrar la religión y la espiritualidad de la época, y también propaganda y poder político, mostrando sus ideales políticos a través de ciertas obras y mostrar su poderío estructural. La siguiente pregunta dice de esta manera: ¿quiénes podían tener acceso a ver o usar las imágenes y demás producciones artísticas en el periodo estudiado? Para poder darle respuesta a esta pregunta nos enfatizamos en la última parte de la pregunta, la cual dice el periodo estudiado, ya que para poder tener en cuenta quiénes o no podían ver estas producciones artísticas, tenemos que adecuarnos y enfatizar, especificar cuál era la época en la que estamos estudiando, la cual en este caso es el del Renacimiento. En este caso, en el Renacimiento, las obras de arte eran financiadas por la iglesia, gente de la élite y en varios casos, no muchos, pero en ciertos casos, por comerciantes adinerados. Así que estas obras de arte, estas producciones artísticas, nada más podían ser vistas por miembros de la iglesia que tuvieran un alto cargo, ya podían ser gobernadores, sacerdotes, y podían verlo gente que era de la élite. Gente del común tal vez no podía tener libre acceso a ver estas obras. Lo mismo pasaba allá en América, lo cual también en su cultura, influenciada por los aztecas, los incas y los mayas, cuando hacían estas producciones artísticas o estas esculturas, estas estatuas, nada más podían verlo la gente que también tenía un alto cargo como con poder en la aldea, y también podían verlo lo que eran los guerreros. Las personas de pronto de la comunidad no podían tener libre acceso a ver estas producciones artísticas en aquellos tiempos. Esta es la respuesta de la segunda pregunta. La tercera pregunta dice así: que si acaso el poder siempre estuvo vinculado con el arte. Bueno, en la época que estamos estudiando, la cual es la del Renacimiento, podríamos decir que sí estuvo bastante influenciado por el poder político de ese entonces, pero no siempre, ya que habían artistas grandes como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, que trabajaban para los mecenas. Los mecenas eran una familia adinerada que mandaban a hacer obras de arte con estos grandes artistas para poder consolidar su estatus político, su estatus de poder en medio de la sociedad.
De todos modos, habían también artistas que trabajan de manera independiente para poder probar nuevas técnicas y cosas de gustos personales, ya que podemos ver que en esta época el humanismo estuvo bastante influenciado y influenció de una manera muy increíble incluso en las obras de arte. Otras cosas que pudieron influenciar en estos artistas y en su trabajo era la Iglesia Católica, la transformación social y el poder político que se manejaba en ese entonces. Así que podríamos decir que aunque de manera muy estrecha, pero el poder sí afectaba y sí influía en las obras de arte de ese entonces, ya que varios artistas trabajaban para estos mecenazgos, estas personas que tenían gran estatus en medio de la sociedad y le realizaban ciertas obras. Aunque de alguna manera también cabe recalcar y cabe aclarar que habían artistas que preferían trabajar también solitariamente de manera individual. La cuarta y última pregunta dice de la siguiente manera: ¿cómo podíamos saber que una obra de arte estaba influenciada por el poder? ¿Acaso eran sus materiales, los símbolos que tenía junto con ella, o acaso teníamos que tener en cuenta su contexto histórico? Para poder dar respuesta a esta pregunta tenemos que tener en cuenta varias claves, las cuales eran su material, los símbolos que podía tener esta obra de arte, la temática y el contexto histórico. Explico. El material, ¿por qué? Porque podíamos ver que tal vez habían ciertas obras de arte que eran realizadas con piedras preciosas, eran hechas en mármol o tenían oro incluido en ellas. Así que por esta razón podíamos saber que eran hechas por grandes personas adineradas que las mandaban a hacer para poder consolidar su estatus político o su estatus económico. Pues los símbolos, pues podemos también notar que estas obras de arte cuando tenían símbolos de algún ejército o de alguna familia muy adinerada, esto lo ponían en sus obras de arte y podíamos saber que la obra de arte era financiada por personas de bastante dinero. También teníamos que tener en cuenta la temática y el contexto histórico en el cual se estaba desarrollando esa pintura, esa obra de arte. Un ejemplo podría ser de pronto la Capella Sixtina en Italia, en la cual podemos ver que esa capilla tiene un alto nivel artístico, pero también fue financiada por varios papas para poder consolidar el poder y el estatus y la grandeza de la Iglesia Católica en ese entonces. Así que como respuesta podemos decir que sí, que podíamos saber fácilmente si una obra era o no financiada por el poder o era para personas así adineradas por la forma en la que era elaborada y los símbolos que podía contraer y también el contexto histórico en el que podía ser desarrollada. Hemos llegado hasta el final de este video, les agradezco mucho por haber escuchado. Este fue mi video de la tarea final del curso de Imágenes, Arte y Humanidades. Espero les haya gustado, gracias por su tiempo.